Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, esta semana el Observador daba cuenta de un informe de la Cátedra de Neonatología de la Universidad de la República a propósito del vínculo entre la mala alimentación de las madres y la falta de nutrientes fundamentales en los recién nacidos, ¿no? La investigación muestra que 1 de cada 6 recién nacidos en el Hospital Pereira Rosell tiene insuficiencia de vitamina B12, que se obtiene del consumo animal, y más de la quinta parte padece deficiencia de hierro. ¿Cuál es el vínculo entre esta cifra que nos presenta el informe y la pobreza? Bueno, primero, este fue un trabajo que iniciamos en el año 2018. Cuando un país empieza a tener mejores resultados en la sobrevida de nuestros recién nacidos, como hemos hecho en los últimos 15, 18 años, por más que en los últimos 2 se ha enlentecido esa mejoría, empezamos a tener otros desafíos. Y ahí empieza a estar, sobreviven más, veamos la calidad de la sobrevida de esos recién nacidos. Y ahí es donde los países como el nuestro empezamos a abordar otros temas que hasta ese momento no abordábamos, porque teníamos otras preocupaciones. Y uno de los temas que tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando es la epigenética, todo lo que rodea en el embarazo, ya sea positivo o negativo, para ese niño que está en crecimiento. Y dentro de esos, indudablemente, agentes externos, que son desde ambientales, sociales, económicos, climáticos, tóxicos, medicamentosos, están los nutricionales. Y si bien es cierto que conocemos mucho efectos del alcohol o de determinado tipo de sustancias sobre el embarazo, conocíamos menos con respecto a la nutrición de la madre y su repercusión en determinadas áreas de ese niño en crecimiento y su repercusión luego en la vida infantil. Y bueno... Daniel, perdón que te corte, sí. Un detalle para recordar. ¿Cuál es el porcentaje de niños que nacen en el Pereira? Mira, en el Uruguay, sí, de los 58, 59 mil niños que nacían en la década del 90, sí, pasamos ahora a 32 mil niños, en todo el Uruguay. Y de los casi 10.000 niños que nacían en el Pereira en la década del 80, 90, hoy nacen, de esos 10.000, sí, hoy nacen próximamente 5.000 y algo. O sea que hemos tenido una disminución en nuestro país. Y en el Pereira nace 1 de cada 6 niños de todo el Uruguay. Eso se sigue manteniendo. Bien. Y de esos niños, el trabajo que realizamos ya de hace 5 años, al principio con el hierro y luego con la vitamina B12, encontramos que en el caso del hierro, el 20% de las madres tenían deficiencia nutricional. La Escuela de Nutrición hizo un trabajo excelente con este tema, junto con varias disciplinas. Pero de ese porcentaje de madres que tenían ese déficit nutricional, 9 de cada 10 recién nacidos en el cordón umbilical tenían una ferritina muy por debajo de lo normal. La ferritina es el capital de hierro. Eso ya de por sí es una inequidad. Partimos de una base menor a la que debieran de partir estos niños. Y con la vitamina B12, que también es un nutriente, una vitamina muy importante para muchas de las acciones que ocurren, sobre todo en la formación de las neuronas, en ese embrión en crecimiento, en ese niño en crecimiento, encontraron que el 43% de esas madres también tenían una disminución en su alimentación. Si bien es cierto que en este último periodo del trabajo de este año, bueno, no participamos directamente, sí obviamente tenemos todos los resultados. Por lo tanto, ambos elementos tienen que ver con la nutrición. Lo que no significa, que quiero decir bien claro, porque la carne da esos dos elementos, de que aquellas embarazadas que por decisión no quieran consumir carne, no puedan suplirlo con otros nutrientes, que lo pueden hacer y no tendrían ningún inconveniente. Pero aquellas que quizás por temas económicos no pueden acceder a una dieta adecuada, bueno, en esas indudablemente hay que tener una intervención, porque si no, no estamos desarrollando lo que queremos, que es que esos recién nacidos puedan tener luego un desarrollo neurocognitivo similar a otros niños de otras poblaciones menos vulnerables.
y esos niños, al ser adolescentes, se puedan integrar a una sociedad de una mejor manera en la parte educativa y en la parte laboral. Ahora, Daniel, ¿cuál es la situación de las embarazadas que llegan al Pereira? Y ahí hay seguramente haya dos instancias, ¿no? Aquellas madres que lleguen antes en el proceso, y hay otras que directamente llegan a parir. Bueno, en nuestro trabajo también intervienen los obstetras. En la cátedra está el profesor Claudio Sosa. Como nosotros estudiamos el producto de ellos, sí, al nacimiento con el cordón umbilical, es una fotografía de lo que sucedió, claro, dentro del útero. Y también es cierto que muchas de estas embarazadas se controlan adecuadamente. Seguimos llegando tarde al primer control, es cierto, pero el número de control en los últimos 15 años ha mejorado ostensiblemente. O sea, se trabaja bien en el primer nivel de atención. Bien. Y eso es importante. Pero no podemos, o hasta ahora quizá no supimos, poder poner arriba de la mesa social y política la importancia de la intervención. Porque la pobreza infantil, que era lo que tú estabas hablando antes de iniciar este trabajo, la pobreza infantil tiene mucho que ver con cómo se desarrolló el embarazo. O sea que el tema es el embarazo en las madres vulnerables, la pobreza infantil y cómo poder llegar antes de que llegue al niño. Cuando llegamos al niño ya es tarde, tenemos que ir antes. Ahora vamos a hablar, Daniel, justamente de cómo podrían distintas políticas públicas apoyar en ese sentido, pero mencionabas justamente algunas de las cuestiones, decías, ¿no? Con lo de la vitamina, afecta a cuestiones neuronales, y en esta nota del Observador justamente se daba cuenta de los efectos que puede tener incluso a largo plazo la falta de estos nutrientes, imaginamos que de otros posiblemente también. Entonces consultarte eso, cómo en la niñez, en la adolescencia, esto sigue repercutiendo. Es así. Si bien es cierto que muchos de estos niños pueden ir a una mejoría, seguramente no lleguen a lo que debimos de haber llegado si hubiéramos actuado durante el embarazo. Pero sí, el desarrollo neurocognitivo se ve alterado. El hierro y la vitamina B12 tienen mucho que ver en la mielinización de las neuronas en crecimiento. Cuando eso fallan determinadas sinapsis neuronales que llevan a que el niño tenga alteraciones neurocognitivas, que luego se van a ver en el aprendizaje, en su inserción escolar y en la deserción escolar. Claro. Y luego también lo vemos en determinado tipo de violencias en la adolescencia, de niños que hicieron una deserción escolar y la comunidad no supo incluirlos adecuadamente. Entonces tiene mucho que ver lo que nosotros hoy estamos gestando y lo que será nuestros jóvenes de aquí a unos años. Y creo que esa es una mirada más longitudinal que debemos de tener como país. Y esto no es un tema político partidario, porque les quedó claro que el trabajo lo empezamos en el 2018 y ahí encontramos alteraciones, pero las seguimos encontrando hoy. Y creo que hay, por suerte, y ustedes lo mostraron y lo plantearon recién, hay una visión multipartidaria sobre el tema de mucha sensibilidad. El tema es cómo tratarlo y cómo, y justamente a nivel de presupuesto, dedicarle lo que se debe dedicar a esta área. Bueno, ese es un debate interesante. Decías recién que influye en la niñez, en la adolescencia. Suponemos también que en un adulto que tuvo una malnutrición durante su gestación también influye. Sí, las repercusiones neurocognitivas se pueden ir tratando, se pueden ir apoyando, algunas se podrán resolver parcialmente, pero difícilmente se puedan resolver totalmente. Entonces, bueno, sabemos bien de que la pobreza no es solamente una visión unidimensional de los que ganan por debajo de determinada cifra y los ingresos al domicilio están por debajo y son pobres, y luego de esa línea los que están por encima no son pobres. Esa es una visión, es una definición, pero si uno lo ve de un punto de vista multidimensional,
con las necesidades básicas insatisfechas, ahí es donde tenemos que ver realmente qué pobreza tenemos. ¿Es ese 16%, 17% que tenemos por debajo de 6 años? ¿O hay una zona más amplia en donde hay carencias, no solamente económicas, sino además de necesidades básicas no satisfechas, en educación, en saneamiento, obviamente en seguridad, en todo lo que tiene que ver con su comunidad? Por lo tanto, el término pobreza infantil, y que mejore o no mejore, también es un tema discutible. Hay países que tienen distintas definiciones. Argentina tiene más del 40%, pero la definición que tiene Argentina por esa es diferente a la nuestra. Si nosotros tuviéramos la misma definición multidimensional, estaríamos hablando de cifras superiores. Por lo tanto, creo que tenemos que abarcar no a esa línea fina que está por debajo de un ingreso domiciliario X monetario. Tenemos que mirar más allá, es una población mucho más amplia. Si no, seguimos oscilando entre años. El tema de la pobreza infantil, la infantilización de la pobreza viene de la época del 86 con Terra y su trabajo, Juan Pablo Terra. O sea, estamos hablando de 40 años y ha ido oscilando con mejoras. Tuvimos mejoras unos cuantos años. Después, por distintos motivos, esos indicadores empeoraron. No podemos estar tomándolo como un botín político de este año me fue mejor o peor que en el periodo anterior, y por eso, no. Eso es una mirada muy pequeña, muy cortoplacista, que creo que como país no lo merecemos. ¿Y el sistema político no ha podido trascender eso? No había podido. Yo creo que por distintas maneras habían quizás otros objetivos. Creo que, y bueno, ustedes estaban escuchando a la doctora Cristina Lustenberg, que además es diputada, creo que ha hecho un movimiento muy interesante de tratar de unir muchos eslabones, pero también hay muchas organizaciones sociales que están en el tema, porque esto no mejora si la comunidad, si el territorio no lo toma como propio, lo asume, y ellos mismos tienen que tratar de imponer al sistema político las mejoras. Y hay plataforma de infancia y adolescencia que ha trabajado muy bien. También hay Diálogo por la Vida, la Fundación La Plaza, que ha trabajado muy bien este tema, ha hecho conversatorios y ha puesto arriba de la mesa temas económicos, temas políticos. Hemos tenido la posibilidad de colaborar y de alguna manera integrar a muchas de esas actividades. Yo creo que sí, que estamos en una etapa interesante ahora, un año previo a la elección, para que esto fructifique. ¿Y el plan de gobierno es suficiente para primera infancia? Soltaron 40 millones en la rendición. Es indudable que no. Porque no solo con transferencias se mejora esto. Transferencias y apoyo a los programas que tienen que ver principalmente con educación. Cuando vemos un niño pobre, hablamos de padres pobres. Les queda claro, es un domicilio donde los ingresos son... No vamos a mejorar con una transferencia, por más que sí que es necesario hacerlo. Si no hay, que los hay, pero creo que aún hay mucho por hacer, si no hay planes de inclusión laboral y educativa, no vamos a mejorar, sobre todo los indicadores a largo plazo, que es lo que nos interesa. Podría ser una manera muy sencilla de dar una transferencia económica, de alguna manera mejorar y disminuir esa zona de pobreza en un año, por ejemplo, preelectoral. Disminuyó la pobreza. No así en los menores de 0 a 6 años. Pero ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo estamos trabajando? Y fíjense en ustedes, que quizás no supimos poner el embarazo arriba de la mesa, que en los núcleos de pobreza infantil solamente se toman a los núcleos donde viven niños. Pero aquellos núcleos domiciliarios que no hay niños y hay embarazadas, no se incluye. O sea, creo que hay que abrir un poco este tema. ¿Y cómo influye en esta situación por ejemplo, el recorte de presupuesto en ACE, ¿no? Porque es allí donde estas mujeres se tienen que atender. Sí, yo creo que esto no es un tema solo de salud. Esto es un tema que interpela a toda la sociedad, pero corta a muchos
ministerios. En lo que tiene que ver con Mides, indudablemente, y dentro de los actores, INAU, ACE también, pero también tiene que tener el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque la viabilidad de estos sistemas tiene mucho que ver con la conectividad, y muchas de estas familias están en lugares intransitables, hasta para llegar a un ómnibus, para luego ir a un colegio, a un liceo o a un trabajo. O sea, es un tema comunitario. Igual en el tema de ACE, ¿no? Porque uno piensa que estas mujeres que en este momento no están teniendo los nutrientes necesarios y que bueno, que están gestando un niño, necesitan el asesoramiento, un buen asesoramiento, ¿no? De parte de los especialistas que la atienden y bueno, y tratar de alguna manera también de ayudarlas para que esta alimentación mejore. Sí, en ACE estuvimos 40 años y hemos visto de todo. Pero lo que más hemos visto, lamentablemente, fueron los cambios de políticas cuando cambiaban las administraciones. Y tuvimos un periodo de 12, 14 años en donde las políticas se pudieron mantener independientemente del cambio de las personas. Y eso fue lo que permitió lograr avances y también nos permitió encontrar errores que pudimos mejorarlos. Claro. ¿Por qué? Porque se mantuvieron las políticas. Yo creo que ese es el gran problema, quizás, de nuestro país, de no visualizar cuando una política sirve, mantenerla independientemente del cambio, no solamente de administración, sino de personas. ACE, en este caso NPA Rosell, en algunas de esas políticas las ha mantenido y otras no. En algunas por un tema de presupuesto y sobre todo en el tema de recursos humanos. En el tema de enfermería, ese es un tema que nos preocupa mucho, porque durante mucho tiempo logramos tener determinado capital de enfermería y hoy por hoy estamos teniendo una disminución. Daniel, ¿esto a partir del cambio de signo político? Mira, yo creo que esto depende, más que de signo político, de qué queremos de nuestro país y qué quieren los gobernantes cuando hablan con los actores que deben hablar. Está bien, pero decías, durante unos 12 años, más allá del cambio de gobierno y de personas, ciertas cuestiones se mantuvieron. También en ese periodo nos costó mucho golpear puertas. Tuvimos que luchar mucho para conseguir no solamente un presupuesto, sino también recursos humanos, materiales, equipamiento. O sea que hemos tenido de todo. En el último periodo que nosotros estuvimos, si bien es cierto que hubo un adecuado diálogo, no hubo una contraprestación, sobre todo en el tema de recursos humanos. Y hoy por hoy, hasta hace unos días, hay un conflicto de neonatólogos en el NPA Rosell que aún no se ha terminado de resolver. Bueno, son conflictos que indudablemente disminuyen la calidad asistencial y que no está bueno que a nivel de ACE, que es donde más se precise, no tengamos esa visión clara. Porque es una dirección además que entiendo, tú estuviste justamente al frente, ¿no?, de neonatología durante muchos años y que entiendo que era un espacio que funcionaba bastante bien. Sí, tiene que haber buen diálogo, buena comunicación entre ACE, la dirección de los hospitales y las jerarquías técnicas. Y luego, que es fundamental, el ambiente laboral. Si tú no tenés un ambiente laboral adecuado, sobre todo con médicos, enfermeros, todo el equipo de salud, aunque el salario quizá no sea tan bueno como en los lugares privados, pero el ambiente laboral y el estímulo no se mantiene, difícilmente se puedan mantener buenos indicadores. ¿Y eso cómo está hoy? Bueno, yo este año ya no estoy más, me consta que el servicio, sobre todo de enfermería, es algo extraordinario. Es algo extraordinario, que son unas puntales, que son los que realmente sacan adelante dentro de un hospital a muchos de los niños que en otras instancias no saldrían adelante. Y creo que son ambientes laborales que debemos continuar mejorándolos. Daniel, veníamos hablando hace un tiempo el tema de la baja población que está ahí en Uruguay, una alerta que genera a nivel político, y te queríamos consultar si preocupa algunas políticas pro natalidad que se plantean por parte de algunos políticos sin pensar en estas consecuencias que se pueden generar con deficiencias en mujeres embarazadas. Mira, primero, antes que intentar mejorar, veamos las causas por las cuales ha ido disminuyendo. Y yo creo
que muchos países del primer nivel mundial han tenido esa disminución. Tú vas a Europa y ves Francia, Sí, España, porque las mujeres han decidido tener una vida y ellas han decidido postergar una maternidad que la tienen pero más tardíamente y con menos hijos. Y bienvenido sea, porque durante décadas penalizamos a las embarazadas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de sus progresos personales, y se fueron viendo desplazadas. Y bueno, yo creo que ha habido una reacción lógica, adecuada, y que hay que no solamente estar de acuerdo, sino apoyarlas. Y aquellos pocos niños que nacen, tratar que nazcan lo mejor posible. Y no es estimulando el nacimiento, es mejorando las condiciones, mejorando los cuidados, que esa madre pueda trabajar y ser madre a la vez, que esa madre pueda tener horario de lactancia y no estar corriendo permanentemente porque le falta media hora para llegar. Son muchas condiciones que debemos mejorar y no solamente estimular monetariamente el nacimiento. No, con eso no logramos nada. Tenemos que tener una mirada más a largo plazo, más amplia, mejorar los cuidados, proteger la maternidad, proteger a la mujer que desea tener un hijo y que desea trabajar o desea estudiar. Y creo que ahí vamos a tener una sociedad indudablemente mucho más justa, más equitativa, y llevar a la práctica lo que mucho se habla, pero muchas veces no se lleva. Daniel, como para cerrar, ¿qué consejo le podemos dar a aquellas madres que en este momento no la están pasando bien económicamente y están gestando un niño? Mira, primero es lo primero, el apoyo. Hay muchas madres, la infantilización de la pobreza hoy, además de tener la mirada del niño pobre, es la mujer. Hoy la feminización de la pobreza forma parte de lo que estamos hablando, y sobre todo cuando son monoparentales. Uh-huh. Creo que sí, que hay que apoyar mucho, no solamente a nivel domiciliario, que a veces están muy solas, sino también empezar a tener a nivel comunitario redes de protección y redes que trabajen para ello. Esto se mejora desde el territorio. Las políticas deben surgir a partir de los reclamos, de los pedidos y las reivindicaciones del propio territorio. Y la maternidad es uno de ellos. Y tener áreas en donde esas madres puedan ir, no solamente a controlarse, sino también a que tengan una nutrición adecuada, en un ambiente adecuado. Porque acá estamos hablando de inviernos con madres malnutridas. Entonces yo creo que hay que tener una visión amplia. Las políticas de gobierno deben ser políticas de gobierno, no de un periodo para luego cambiarlas. Creo que en eso tenemos que aprender y mirar más allá del próximo periodo. Por eso es que la pobreza infantil cero, que es uno de nuestros eslogan cuando estamos hablando, no debe ser solamente un sueño, sino que debe ser aquella mirada de conseguirla para dentro de 10, 15, 20 años, independientemente de las administraciones de turno. Daniel Borbonet, neonatólogo, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias a ustedes, un Gracias. placer.